O buenas noches para cuando escuches este directo. Vamos mientras llega el personal a poner este directo. ¿Qué es esto? Es un meme de anime. Batman, no ¿Ya? Vamos a poner aquí. entiendo. ¿No lo entiendes? Verás. Vamos a poner este directo y empezamos a observar y a determinar una referencia que no tiene nada que ver, pero simplemente para esperar mientras llegue. ¿Qué es esto? Es un meme de anime. Batman, no entiendo. ¿No lo entiendes? Verás, esta chica de anime se llama Chika Fujiwara. Está haciendo la T-Pose. La T-Pose es una señal de dominación. ¿Por qué tiene ojos rojos? Eso solo hace el meme más divertido, Batman. No, no lo hace. Ok. Tal vez no te gustó ese meme, pero ¿qué opinas de este? ¿Tampoco te gustó este? Ok, te mostraré la armería pesada. Explica este. Verás, ara es un término en la cultura japonesa que las madres y hermanas de pechos grandes utilizan en su vocabulario. Aquí hay otro meme de hermanas mayores, Batman. Ahora, en este meme, esas jovencitas se meterán con alguien menor. Y tú, el niño, deberás sobrevivir a sus aplastones. Guasón, esto es una mierda. Y es maldita pedofilia. ¿Pedofilia? Batman, la mayoría de los niños dibujados aquí tienen cientos de años y no son reales. Muy Saludos bien, para Jero. ahora te mostraré un meme de Loli. Esto no es gracioso, Guasón. Ok. Definitivamente te vas a reír de este. ¿Qué demonios es un hombre de cultura? ¿Y quién es esta mujer? Un hombre de cultura es aquel que entiende las referencias de los hentais. Y esta chica de aquí tiene un hentai muy famoso llamado Itadaki Seiki. ¿Sabes lo que es el hentai, Batman? Guasón, creo que tienes una adicción al porno. ¿Una adicción al porno? Batman, creo que aún no lo entiendes. Soy un hombre de cultura. Y yo pienso que eres un maldito enfermo. No, oye, tú eres el único aquí que recoge huérfanos de la calle y después los pone a pelear con criminales en ropa interior. Bueno, vamos a empezar a hacer este directo. Vamos a observar algo determinante respecto a todo lo que está pasando en la actualidad. Hoy voy a hablar acerca de un tema que es la mujer de antes y la mujer de hoy. Ya. Y cómo pasó de ser mujeres de antaño hasta llegar a la actualidad. Saludos para Pedro, para Miguel BDTHL, Xerox X. Entonces, lo que yo quiero decirle a ustedes, que yo sé que toda la historia que nos han contado es una mentira. ¿Ya? Siempre he creído que algo no es cierto. Yo nunca me he explicado cómo es posible que había en solo Estados Unidos y en cuanto a varios países respecto a la revolución industrial, los que trabajaban en esa fábrica eran niños huérfanos sin padres. Y siempre me he preguntado, ¿será que estos niños eran clones? Algo no cuadra en la historia, pero no, ese no es el énfasis que voy a hacer. La vida era tan dura porque eso de privilegios blancos, mis cojones. Si tú empiezas a adentrarte, saludos para Mauro Mendieta, saludos. Si tú empiezas a adentrarte en la realidad de la vida del siglo XX, finales del XIX e inicio del siglo XX, hasta los fetos trabajaban. Niños trabajando en canteras, extrayendo carbón, minerales. Muchos murieron, muchos perdieron
parte de su cuerpo en el proceso. La vida era durísima, no había subvenciones gubernamentales. Si no trabajabas, te morías, literalmente. Para muchos progres que creen que las riquezas que hay en varios países del primer mundo, cree que se parieron por obra y gracia de un pedo, ya una flatulencia, un pedo echado o una cagada y apareció dinero. Eso no es así. El nivel de vida era tan miserable que la única forma de sobrevivir o de vivir era trabajando desde niño. A partir de que tenías entre 5 a 7 años te mandaban al ruedo. No había opciones. El nivel de enfermedades y de mortandad infantil y de mortandad a nivel de pestes era brutal y despiadado. En el mundo había que hay una cuestión que se llama la peste española. Le decían así, peste española. Entonces, basándose en esta realidad, la peste española, igual que la peste bubónica o la peste negra, dejaron millones de muertos en el primer mundo. Y como el nivel de destrucción a causa de estas enfermedades era tan despiadado, los huérfanos nadie los sostenía, tienen que sostenerse a sí mismos trabajando, labrando, tirando duro en la vida, porque nadie les iba a dar absolutamente nada. Y yo siempre he dicho, cuando todo colapsa, los que empiezan a reedificar el mundo colapsado son los niños. En este caso, una realidad perenne son los niños varones. Pues aquí, como demuestro, la mayoría de los que trabajan en esta cantera, mira la cantera que hay ahí, eran niños. Nadie los ayudaba, no había forma de cómo ayudarlos, de cómo subvencionarlos. Ellos tenían que jugarse la vida trabajando para salir adelante. No había normas de seguridad, como tú puedes ver, este niño está descalzo trabajando en una fábrica como en la actualidad. ¿Ya? Tenían que labrar, tirar duro y echar para adelante sin ningún tipo de miramiento. Nadie te daba absolutamente nada. Esta es la historia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si la vida de nuestros padres, que hoy en día tuvieran aproximadamente 75 años, de los que ya somos mayores, un poquito mayores que los demás, ya, de los que tenemos 40 para arriba. Déjame decirte que estos niños que están aquí, que el privilegio blanco no existe. La mayoría de estos niños eran descendientes o sobrevivientes huérfanos europeos que llegaban a Estados Unidos de América. ¿Ya? Se lo llevaban en barco y eran mano de obra barata. La vida del hombre nunca ha sido de privilegio y quiero que te quede claro. El hombre nunca le han dado nada. Todo lo que se haga, lo que tiene un hombre, se lo ha ganado trabajando duro, excepto las ratas y las sátrapas. En su mayoría grandes industriales, grandes consorcios corporativos y políticos de la actualidad. Muchos te dicen de que los privilegios del hombre blanco o los privilegios del hombre en qué, si desde niño trabajaban como bestias. Pero tú me preguntarás, ¿pero qué tiene que ver Jacobo con este asunto? Sí, es que yo quiero para que tú entiendas por qué la mujer de antes era funcional respecto a la mujer actual. Porque en ese entonces, cuando tú tienes pocas opciones, cuando todo está hecho polvo, cuando todo está colapsado, el mismo entorno duro en el cual estás viviendo te obliga a tener ciertos comportamientos morales, entre comillas y subrayados,
para salir adelante en la vida. Al no ver que no existe gobierno, porque realmente a estas alturas, en un país tan nuevo como es Estados Unidos, por así decirlo, porque empezó a formarse políticamente a nivel de 1700 y algo. Pero estamos notando que la vida de todo el mundo en este entorno era brutal y despiadada. No había ningún tipo de nada, no había, nadie te tendía la mano, tú tenías que labrarte la vida. Y como la vida era tan dura, niños europeos, en su mayoría irlandeses, españoles y de diversas partes del Cáucaso, llegaban ahí a trabajar como asnos, como bestias, y a salir adelante como se pudiera. Y de esa forma, trabajando duro, levantaron un país que es potencia mundial. Como tú puedes ver, la mujer siempre trabajó. No es como te dicen las femibolcheviques. Las mujeres siempre trabajaron. ¿Ya? Eso sí, cuando quedaban preñadas, no podían trabajar en la magnitud que podían laborar respecto a la capacidad que tenía cuando no estaban embarazadas. Pero las mujeres siempre trabajaron, así como te ven una foto antigua, inicios del siglo XX. Siempre trabajaron, siempre lucharon, siempre salieron adelante. Si quedaba preñada de un hombre casado, el gobierno no le subvencionaba a las madres solteras. ¿Ya? Las madres solteras, en este caso, las que se daban preñar por un momento de calentura a través de la fornicación o de acostarse con un hombre casado, tenían que labrarse la vida solas de manera dura. ¿Ya? Y si quedaba viuda, ningún hombre se metía con esa mujer para mantenerle a los hijos. Esa mujer, la viuda, la madre soltera por calentura adolescente, o la que se dejaba preñar de un hombre casado, el hombre casado por cultura en aquel entonces no tenía ningún tipo de reparo. Si no quería ayudarle, no la ayudaba. ¿Ya? No la ayudaba. ¿Ya? Sin ningún tipo de reparo, el hombre casado que preñaba a una mujer fuera del matrimonio no tenía ningún tipo de obligación de sostener a un hijo que naciera fuera del matrimonio. Entonces la modalidad del hijo nacido fuera del matrimonio era considerado un bastardo. O que la palabra no la digo yo, sino que es la connotación exacta de un hijo nacido fuera del seno matrimonial. Bajo las condiciones de las leyes de aquel entonces, porque estamos hablando del siglo XX, ¿ya? Lo que llamaban la ley, la conductualidad o el señalamiento de ser un bastardo, es decir, un hijo sin padre. Estos hijos sin padre, las mujeres por esa razón, al notar el nivel de desamparo en el que quedaban, si se dejaban preñar de un hombre casado o se daban preñar en un momento de calentura juvenil, ¿ya? O quedaban viudas, el nivel de desamparo que tenían las mujeres en aquel entonces era lo que generaba el nivel de valía que tenían realmente. ¿Ya? La viuda y la madre soltera, incluyendo la que se daban embarazadas de un hombre casado, eran señaladas socialmente como seres completamente incapaces de retener. Usted disculpe que tengo un hipo tremendo que no se me quita, pero no voy a dejar de hablar. ¿Ya?
en un nivel tan tremendo de desamparo que ellas sabían que si tomaban la iniciativa de vivir la vida loca y quedar embarazada de algún santo o quedar embarazada de varios santos, ya dejándole di- di- bendiciones de varios santos, ellas sabían que quien iba a pagar caro ese costo de vida teniendo hijos ilegítimos llamados bastardos, que se escuchaba mal, se escucha mal en la actualidad, pero en ese entonces, así, el hijo bastardo, nadie lo ayudaba. Solo la arquidiócesis. Y en ese entonces, la arquidiócesis, la iglesia católica, o, o la iglesia protestante de aquel entonces, ayudaba de vez en cuando a estos niños nacidos bajo esta modalidad, hijos ilegítimos. Y al notar esta situación, que si tomaban la decisión de vivir así, no lo hacían, no era porque no querían, sino que sabían que el costo-beneficio de dejarse embarazar de un hombre casado, quedar viuda o dejarse preñar de una calentura juvenil, nadie las iba a subvencionar, nadie las iba a premiar, ni nadie las iba a ayudar. Solamente el hombre que llegaba ahí era para cabalgar y adiós. Y de pronto le metía otra bendición. Ella pensando que iba a amarrar a ese hombre, pero nada. En aquel entonces los hombres tenían los testículos y el alma de hierro. Y no se dejaban meter gato por liebre. A diferencia de hoy en día, que el mismo sistema incentiva a subvencionar a seres irresponsables que traen hijos al mundo, teniendo tantos preservativos, teniendo la pastilla anticonceptiva, y en muchos casos se dejan preñar del malote drogata para meterle al beta del marido, del novio, un hijo que no es de él. Estás viendo el paralelismo de las mujeres que realmente de antaño que la tenían dura en niveles estratosféricos y que nadie la ayudaba y a pesar de ello sacaban adelante sola a sus hijos. Mi abuela, mi abuela materna y paterna tienen ese dilema. Ambas podían decirse que eran hijas ilegítimas. Eran hijas de la amante o de un affair en un momento determinado. ¿Ya? Pero voy a concentrarme en el caso de mí, de la madre de mi padre. A mí no se me olvida, como ella realmente, mi abuela eh, paterna es de Panamá, es panameña, o era panameña porque ella murió, es que en paz descanse. Y me acuerdo que yo le pregunté acerca de su niñez y ella me hablaba o sea, era una mujer dura, o sea, así. La mujer de antes no tenía comportamientos masculinos, pero tenía una templanza. Era una mujer, eran mujeres regias, con un par de ovarios bien puestos, que yo creo que ninguna mujer de la actualidad lo tiene. Y mi propia abuela me contaba que cuando estaba en Panamá, el nivel de miseria era tan grande en Panamá en aquel entonces, que mi bisabuelo, el padre de ella, cubano, imagínate, cubano, mi bisabuelo, el papá de mi abuela era cubano. Tuvo un amorío en el sentido de que se metió a vivir en unión libre con la mamá de mi abuela, es decir, con mi bisabuela. Le empacó 7 hijos. ¿Y sabe qué hizo el vergajo, el hijo de mil putas de mi bisabuelo, que tiene que estar ardiendo en el infierno si no se arrepintió? Dejó a los 7 hijos tirados junto con su madre y se fue. Y se casó con otra señora, con otra mujer. Y mi abuela me decía que cuando él se fue de casa,
tenía 12 años de edad y empezó a trabajar. 12 años de edad. Empezaba a trabajar con la mamá abandonada de su padre, con, aparte de ella, 6 hermanos más pequeños que ella. Y se muere, atira a morirse al año de que ese hombre, ese bisabuelo, dejó tirada a mi bisabuela con sus hijos sola y sin responderle, y nunca más respondió por ello. Pero yo quiero mostrarte el nivel, la valía que tenía el ser humano en tiempos difíciles. Saca la casta. Ya. Cuando nadie te ayuda, tú te defiendes solo. Como dice Diomedes, cuando nadie me ayuda, Diomedes dijo, un cantante de Nato, como nadie me ayuda, yo me defiendo solo. Yo me defiendo solo, compadre, cuando nadie me ayuda. Y el nivel del acorralamiento en el que vivía, esa situación difícil, dura, donde su padre la abandona con su mamá. Me acuerdo que ella misma me comentaba de que ella hacía fritos, vendía los fritos, se le dice frito a una masa de, ya sea de yuca, de maíz o de cualquier, y se le mete carne por dentro con su mamá y con eso sobrevivían. Pero atina que la madre muere de un infarto fulminante, murió dormida, estando abandonada. Saludos para Raúl. Para Joan Manuel. Saludos para Joan Manuel. Entonces, estando ella abandonada de su padre y su madre muerta, a mi abuela le tocó trabajar esto desde los 12 años para mantener a sus hermanos. Y en ese entonces no había subvenciones gubernamentales. Nadie te ayudaba literalmente. Había un nivel de indigencia en todo el mundo, no solamente en Panamá, sino en Colombia y en todas partes. Y nuestros bisabuelos, a pesar de la dureza de la vida, salieron adelante, cueste lo que cueste. Teniendo en cuenta esta consecución de hechos, debemos entender que cuando estamos mirando y observando de una manera detallada que quedaron 7 niños solos, ya no tenían con qué pagar el alquiler porque habían alquilado. En ese entonces una señora, por así decirlo, una mujer de 30 y algo, que tenía su casa, su cuestión, su trabajo, pero era de esas mujeres quedadas, le dicen que las dejó el tren, que nunca se pudieron casar, ¿ya? La dejaban como era infértil, de pronto montó en carrusel, pero como era infértil, no podía dar hijos, los hombres la dejaban, porque en ese entonces una mujer que era infértil era una condena. Los hombres decían, no, esta mujer no pare, ábrela, eso no sirve, así decía. Estamos hablando del siglo XX. Yo creo que tú entiendas el nivel de dureza donde un hombre veía que cabalgaba una mujer y la mujer no quedaba preñada, la dejaba. Y si quería dejarla con 7 hijos, la dejaba también. ¿Está bien eso? No está bien. Y esa señora, que era una solterona, acogió a 7 niños abandonados en aquel entonces, mi abuela, la madre de mi padre. Y déjame decirte esta situación para que entiendas perfectamente una realidad. Que mi abuela empezó a trabajar en fábrica de costuras, haciendo camisas, pantalones, overoles, medias, zapatos. En fábrica. Trabajaba duro. Sacó adelante haciendo prendas de vestir a sus hermanos hasta que sus hermanos crecieron. Y luego cada quien tomó su camino y cada quien tuvo su respectiva familia.
Y por esa razón, al nivel de la vida ser tan dura, las mujeres valoraban a un hombre bueno. ¿Sabes por qué? Porque el hombre de aquel entonces no tenía corazón. Debes entender por qué esos hombres, esos bisabuelos no tenían el corazón. Porque eran hombres abandonados por sus padres. Y como era un estándar de que el nivel de mortandad por enfermedades como una simple gripa, tifoidea, llámese viruela, varicela, ya, te moría en grandes cantidades, la gente se moría y quedaban huérfanos de pequeños. Esos hombres crecían con una dureza en el corazón, con un dolor en su alma. Y eran hombres que no exteriorizaban su dolencia. Y a pesar del sufrimiento maximizado que vivían esos hombres desde su niñez, nunca se rendían. ¿Y sabes por qué no se rendían esos hombres? Porque no habían opciones. Y al crecer eran hombres que follaban. Si quedabas preñada y no estabas casada, ese es tu problema. Y la dejaban embarcada con varios hijos. Y se iban con otra. No le solo, y así, ambos, los bisabuelos como los abuelos míos, ambos tuvieron más de 30 hijos. El libanés, aquí en Colombia, tuvo hijos como regados por toda la Guajira. La Guajira, Santa Marta. ¿Ya? La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Yo tengo familia en Cartagena, en Boca Chica. Ese viejo hizo lo que le dio su gana. Ese huevo libanés hizo en Colombia. Tuvo hijos como reconocidos y no reconocidos. Pero de los que reconocí eran 30 hijos. Vida hijo de puta, viejo. Y no respondió por todo, solamente respondió, a pesar de que lo reconocía y les dio el apellido, solo se hizo cuidado de 12 de ellos. El resto que vivían como pudieran. Porque así de bandidos eran los hombres latinoamericanos en aquel entonces. Eran hombres, ¿por qué eran así? Porque eran hombres que venían de un mundo destruido. Un hombre con el corazón totalmente endurecido. Y déjame decirte que el hombre del futuro será como estos abuelos. Hombres con el corazón endurecidos, ya, fortalecidos. Lo que estamos viviendo con el femibolchevismo y toda esta cuestión del arcoíris abecedario va a surgir en medio de la ceniza una masculinidad brutal y despiadada, implacable. Ya los hombres le están devolviendo, como te mostré en el video del ruso, donde la hembra le pegó un bofetón y el tipo le devuelve un bofetón que, mejor dicho, le reinició el Windows. Porque todo el daño que le están haciendo al hombre actual, la mujer del futuro lo va a pagar. No usted, no las mujeres actuales, las mujeres del futuro. ¿Sabe por qué? Y no tanto porque no va a ser un maltrato físico, sino porque el hombre del futuro va a ser un hombre ensimismado, con una cantidad de carencias. Ya. Pero al mismo tiempo, el nivel de carencia que tenían estos hombres, como mis bisabuelos, tatarabuelos de nosotros, que eran unos bandidos, huevo locos, follarines. Esos sí eran los verdaderos follarines. Esos tipos hacían esa polla, hacían lo que le daba la gana, ¿ya? Sin consecuencias. Eso es lo que ya llaman el famoso patriarcado, ¿ya? Entonces, exacto, Raúl, eran malos padres, ¿ya? Eran malos padres, tenían el corazón de piedra. Pero ¿qué pasaba con los que nacían después? Y decían, yo no voy a ser como mi padre. Y tú veías que los abuelos nuestros no tuvieron la cantidad de mujeres, perdón, la cantidad de mujeres que tuvieron los bisabuelos. Y los bisabuelos
no tuvieron la cantidad de mujeres que tuvieron los tatarabuelos, ni la cantidad de hijos. Lo que quiero decirte en medio de estas circunstancias, que estamos llegando hasta el hombre de hoy, actual, nosotros los hombres de 40 años no tuvimos la cantidad de hijos que tuvieron nuestros padres. Y mis hijos e hijas no van a tener la cantidad de hijos que tengo yo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre luchamos para no parecernos a nuestros padres. Y en virtud de ello, en virtud de esta situación, la mujer de antaño valoraba a un hombre de bien porque sabía que los hombres de aquel entonces eran malos. Y cuando tenía un hombre que era medio bueno, que hacía las cosas correctas, lo trataba bien para que permaneciera a su lado. Porque sabía que si no hacía lo que tenía que hacer como esposa, ese hombre se iba con otra y la dejaba tirada con varios hijos. Por esa razón, de manera forzosa, valoraba al hombre de antaño. Porque no había, o sea, aunque la gente no quiera admitirle, pero en ese entonces había un sistema semianárquico. La gente, la religión era lo que medio detenía las cosas, pero realmente no detenía nada porque la gente hacía lo que le daba la gana. ¿Ya? Y más que todo haciéndole daño a los más pequeños. Y esos pequeños al ser abandonados tenían que trabajar desde niños, incluyendo mujeres, como te mostré en la foto anterior. Partiendo de esta consecución de hecho, que este es al modo al que voy, la mujer valoraba a su hombre, pero el sistema dijo, se reproducen como ratas, ¿ya? Tiempos difíciles hacen hombres fuertes, fuertes hacen buenos tiempos hacen hombres débiles, y hombres débiles hacen malos tiempos. Exactamente, es un ciclo sin fin donde no se aprende nada, sino que se repite la historia una y otra vez. ¿Ya? Y en virtud de ello, estos niños abandonados por sus padres tenían que salir adelante. Estas niñas trabajaban juntamente con los hombres de acuerdo a la capacidad que ella tenía, porque en aquel entonces era un trabajo físico. Y por eso esas mujeres valoraban a los hombres, a los obreros que trabajaban por su familia, porque como ellas trabajaban desde niñas, no como ahora que van al colegio, van a la universidad y no saben valorar lo que tienen, porque nunca han luchado en la vida por algo. Porque todo es proporcionado por su papá, por su mamá o por el Estado. Pero como en ese entonces no había, el Estado no era tan grande como ahora, de cierta forma, lo único que medio mantenía el carril de la gente era la religión. ¿Ya? Para los que dicen de que la religión no sirve para nada. La religión sí sirve para mucho, para mantener el orden. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta consecución de ellos, estas mujeres sabían lo que era trabajar en una fábrica, y cuando había un hombre que trabajaba y se esforzaba por mantener a ella a sus hijos adelante, ella valoraba a ese hombre, porque como ella desde niña había trabajado en fábrica, ella decía, yo tengo que quedarme en casa, porque es duro ir a una fábrica y trabajar. El trabajo de mi marido trabajando en una cantera, porque esos son los privilegios que ahora la femibolchevique, yo no sé qué privilegio, en qué mundo viven esta gente. El hombre nunca ha tenido privilegio, el hombre siempre ha sido carne de cañón, carne para moler. ¿Ya? Exactamente. Sin la religión, aunque nos duela, la religión es lo que ha mantenido bajo control a la gente. La religión. Hoy en día no es la religión, sino el plomo. Es decir, la gente, como en Colombia, ahora mismo en toda Cartagena y Barranquilla están dándole plomo bandas criminales de narcotraficantes, los cuales tienen negocios legales donde ellos lavan su plata, al ver que la malandrera que hay en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y varias partes de Colombia, se han ido todas esas mafias fuertemente armadas a levantar a plomo a las pandillas.
Y la razón por la cual estas mujeres valoraban a estos hombres obreros era porque ellas sabían lo duro que era el mundo laboral. Porque trabajaban desde muy pequeños. Como pasa en ciertos países en la actualidad. Hasta el sol de hoy la mano de obra infantil en India y África y Asia es brutal. Pero el malo es Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esta consecución de ellos, estas mujeres valoraban a sus hombres. Porque la vida, tanto para hombres como para mujeres en ese entonces, era letal. Era brutal, viejo. No había ningún tipo de compasión. Para nadie. Hasta los fetos trabajaban. Como dice Rubén Blades. Y no estamos hablando solamente de Colombia, estamos hablando del mundo entero en el inicio del siglo XX. Todos los países, Europa estaba devastada por la Primera Guerra Mundial. Muchos niños huérfanos tuvieron que salir a flote por sí mismos. Ya, sabiendo esta consecución de ello, aquí como te muestro, las mujeres siempre trabajaron en fábricas. Hoy en día no quieren mover una paja. Ay, sí, ay, me duele, ay, no. Yo mejor antes de trabajar busco un betoide con plata que me mantenga, pero no lo hace por amor. Es que nunca existió el amor, sino lo que se llama una adquisición por motivos de conveniencia, ¿ya? Donde siempre el hombre ha sido una herramienta para la mujer. Pero en ese entonces por lo menos la mujer respetaba, porque los hombres si se aburrían se iban. Se iban con otro y dejaban a los hijos tirados. Y no había ningún tipo de consecuencias en aquel entonces. ¿Ya? Y eran mujeres que en ese entonces no había redes mugreales donde lo único que tenían acceso a la televisión era a una pantalla, a una cuestión. Eran realmente personas con mucho dinero. No había OnlyFans, no habían Instagrams, no habían Twitter, donde vendían la imagen de empoderada. Estas mujeres sí eran no eran empoderadas, eran mujeres funcionales, porque las circunstancias de aquel entonces las llevaban a una funcionalidad. Porque en ese entonces, la mujer que se dejaba preñar de hombre casado, o se daba preñar de matrimonio, y no respondía, el hombre se iba, nadie la ayudaba. Tenía que labrarse trabajando como bestia, aquí como tú lo ves, en una fábrica, o vendiendo el cuero, vendiendo la carne, vendiendo las cavidades para que alguien pudiera ingresar en medio de los túneles de ella. Ya. Y es para que te des cuenta que el entorno social, el clima social, estos seres gregarios, no era que eran buenas. No, no lo era. Es que nadie es bueno. En este mundo nadie es bueno. Ni yo soy bueno, ni tú. Todos tenemos matices, luz y oscuridad. Solo que tenemos una naturaleza dual y dependiendo a qué tipo de naturaleza alimentemos, esa es la que va a terminar dominándonos. La cuestión era que como esas mujeres tenían, así como te muestro aquí, 6, 7, 8 hijos. Estas mujeres decían, yo a mi hombre lucho por mi hombre, saco a mis hijos sola, saco a mis hijos, mientras mi hombre está trabajando como una bestia en una fábrica o trabajando en una cantera de carbón o cantera de piedra de mármol, de cemento o extrayendo cualquier tipo de metal o piedras preciosas, oro, donde este hombre trabajara, ella se quedaba en casa. El trabajo en casa no era fácil, pero el trabajo, ellas sabían, este tipo de mujeres sabían que el trabajo de los hombres era más duro que el de ella en la casa. Y a medida que la hija o el hijo mayor crecía, el mayorcito o la niña mayorcita atendía a los más pequeños. Y le ayudaban, entre todas las familias se ayudaban los unos a los otros a que mamá descansara un poco de los trabajos domésticos.
Mientras más alta la tecnología, más baja la humanidad y su valor. Exactamente. Saludos para Solid Snake, para Kanye también. Y como en ese entonces no había tecnología y todo era trabajo manual, la mujer decía, yo prefiero que un hombre me mantenga, le paro hijos, trabajo en la casa, no expongo mis miembros a una amputación porque en ese entonces no había seguridad industrial. No expongo mis miembros, no expongo mi vida a que me mate una función determinada en una fábrica. Y que el hombre sea el que trabaje como un asno. Y esa es la vida de muchos de nuestros abuelos. El trabajo manual era despiadado. El trabajo manual era duro. Y estas mujeres lo sabían porque estas mujeres trabajaron en la fábrica. Y empezaron a parirle hijos a los hombres. Y el sistema dijo, no, se están reproduciendo como ratas. Tenemos que inventarnos algo para que detener el exceso de nacimientos del ganado, porque es demasiado ganado para controlar. Y esa es la razón por la cual el mundo, a partir del siglo XX hasta mediados hasta el sol de hoy, creció de una manera exponencial en cuanto a demografía. ¿Ya? De las ciudades, ya se veía una cantidad creciente numérica rápida de hijos e hijas nacidos a través de matrimonios bien concertados. La razón por la cual a la élite maldita, al mirar que entre más gente existe en el mundo, ellos le tienen miedo en que haya más gente en el mundo, porque si el sistema colapsa, ¿sabe qué les van a hacer a los ricos si hay tanta gente? No va a haber policías, ni militares, ni bombas que mantengan una turba enfurecida yéndose contra los ricos. Por eso los ricos veían como una gran amenaza. Mira cómo crecen, así como Faraón veía al pueblo hebreo, ¿ya? Y los hebreos somos nosotros. La palabra hebreo significa los que no somos de aquí, ¿ya? Crecen demasiado. Mira la cantidad numérica. Vamos a instalar el aborto, la destrucción de la familia, la destrucción de los valores para que no se reproduzcan. Y dieron un plan para destruir a esta mujer funcional, esta que está aquí, como te la estoy mostrando, que daba hijos a los hombres, no lo hacía por amor, sino porque realmente entendía la dinámica de supervivencia. Tenías que respetar a tu benefactor. Cuestión que hoy en día muchas reciben de OnlyFans de estos hombres sin una cantidad de dinero, $10 por hombre, inscripción mensual, ¿ya? Y aún así, a pesar de que reciban una cantidad de exorbitantes de dinero, no miran al benefactor como así. Dicen que no necesitan de los hombres, pero lo ve abriendo páginas de OF para vivir precisamente de los hombres que tanto desprecian. Y en medio de toda esta consecución de ellos, mi abuela también tenía desde los 12 años, en aquel entonces, inicio del siglo XX, los niños fumaban cigarrillos. El concepto de niñez que tenemos ahora no era el mismo que teníamos antes. Imagínate, desde los 10 años, yo te voy a decir una cosa, un niño en el siglo XX de 10 años, tenía más madurez que muchas personas de la actualidad, que hoy en día pueden tener 35, 30 años y todavía dependen y viven de sus padres y viven como garrapata, como sanguijuela del bolsillo de papá y mamá. Estos niños no. Y tú sabes por qué ellos fumaban cigarrillos para parecer adultos, para que los pudieran contratar en fábrica. Mi abuela, la madre de mi padre, ya, y también mi abuela libanesa, ambas fumaban tabaco, cigarrillo, por el estrés. Mujeres que trabajaron hasta el día de su muerte, porque me consta. Ambas costureras. Y ambas trabajaron juntas y tuvieron una empresa de emprendimiento propio, donde ellas confeccionaban trajes
a la medida tanto para hombres como para mujeres. En aquel entonces no había fábrica de ropa como en la actualidad. Ese asunto lo manejaba la gente, el pequeño comerciante. Le llamaban los famosos sastres. Sastres. Y desde muy niña, y ambas murieron de cáncer en los pulmones precisamente de tanto fumar. ¿Ya? Y como sabemos que la nicotina baja el nivel de estrés, un niño estaba sometido desde muy pequeño a una presión social para el trabajo. Nadie los ayudaba, tenían que salir adelante por sí mismos. Y ahí no había, no, me siento, soy fuerte y empoderada, soy fuerte y empoderada. Uy, sí, yo soy fuerte y empoderada. Uy, empoderada, empoderada. Y resulta y pasa que solamente sobreviven por las redes mugriales. Redes mugriales. Que precisamente son esas redes las que le hacen ganar plata a través de hombres que son unos betatas de mierda. Unos regalados. Unos idólatras. Ya, la mayoría arderán en el infierno porque idolatran el ñoco. Ya. Y ponen el ñoco en un pedestal. ¿Cómo es posible que con esa plata se acabaría el hambre en el mundo? Pero pídele a un betata, un betoide de esa que trabaja 14, 16 horas para que le manden un saludo, mientras otro hombre es el que le está haciendo las embestidas a profundidad. ¿Es racional este mundo? Pues no. Todo el trabajo que hacen matándose, trabajando como burros para cederle el billetico a alguien que lo desprecia y los mira con asco. Y que dice al mismo tiempo que no lo necesita, pese de que está viviendo precisamente del dinerillo que estos betatas le dan. Ahora entiendes por qué la familia anteriormente funcionaba. Uno, la religión, y otra función era la dureza del entorno. No había un super gobierno, no había un super estado. Todo era semi-anárquico. Pero la gente cree que la anarquía es un caos total. No. La anarquía en una filosofía de vida donde tú buscas soluciones por tu cuenta, soluciones lógicas sin la ayuda o intervención del Estado. ¿Ya? Sabiendo este asunto, estas mujeres camellaban, estas mujeres trabajaban duro, quizás no como un hombre, pero ahí se ven las secretarias, las que hacían las taquigrafías, las que hacían la ropa para que esos trabajadores, los zapatos, ya, muchas de esas mujeres trabajan en fábricas de ropa, de jeans, de ropa de trabajo, ropa para salir, ropa de fiesta, ropa de gala. Y tanto hombres como mujeres mantenían un rol social que sostenía al sistema arcaico con una tecnología bastante, bastante antigua. Sacaban adelante con los pocos elementos que tenían. Ya, salían adelante. Uno de los motivos por el cual yo siempre he admirado a, digamos, exacto, ellas se sienten confiadas que todo hombre hará fila para ayudarla en sus necesidades o en sus caprichos, exactamente. Una cuestión que uno notaba de una manera contundente, por así decirlo, era percibir de que cada quien hacía, cuando habían trabajos manuales, no existía la tecnología actual, todos hacían su función y se ayudaban los unos a los otros.
no era tanto porque se agradaban, sino porque no había de otra. O nos uníamos o nos destruíamos. Pero luego el sistema habla que solamente los únicos que vivieron una vida dura eran la gente de mi color. No, papi. Los únicos blancos que tenían esclavos eran los blancos de plata, que hoy en día son son los ancestros de los multimillonarios actuales. Pero el resto de blancos, el resto de indios, el resto de indígenas, el resto de negros como yo, el resto de turcos, del resto de de árabe del mundo, todos comían el mismo pastel, el pan duro del trabajo. ¿Ya? Todo el mundo hacía su función. El blanco sufría, el negro también. Niños trabajando descalzos. ¿Ya? Niños labrando la tierra. Y mire, pero yo quiero que tú le mires el rostro a este niño. El rostro de este niño es un rostro de león. ¿Sabes qué es un rostro de león? Un carácter de león es aquel que la dificultad que vive la interioriza y en medio de colapsar dice, pues puta, no tengo otra opción, vamos para adelante como el caminante. Y tú veías en ese niño de 10 años, un niño pequeño. Ya, veías a alguien que está más maduro que una persona de la actualidad. Más maduro que esas pseudo empoderatas. Que solamente saben manipular abetas y manginas, vectoides asquerosos. Estos niños sabían cuál era el valor del trabajo. Ya. Estos niños sus padres morían por enfermedad o eran abandonados por sus padres y aún así salían adelante con el esfuerzo. El corazón roto, heridas profundas, pero salían adelante. Y muchos de ellos no agarraban una cuerda para suicidarse, no. Seguía, a pesar de no querer, ya, de vivir una vida de mierda, salían adelante. Para tú tener lo que tienes y tú y yo tener lo que tenemos ahora, estamos caminando o caminando en un camino de seres que abrieron una brecha para que estuviésemos donde estamos en la actualidad. Y fue precisamente el trabajo duro de nuestros ancestros, el cual los progres, el socialismo mugriento se va a tirar hasta los cimientos. Porque esta gente de porquería solamente lo único que quiere hacer es demoler el sistema capitalista, ¿ya? Para luego implantar precisamente el sistema feudalista de siempre, donde para no destruir el ambiente ya no haya máquinas, ya no haya máquinas, sino que sea todo trabajo manual para contratar a más gente. Y quiero que vayas notando esta realidad. Mira, fábrica de hilos. Ya, mujeres trabajando desde muy pequeñas, juntamente con los hombres. ¿Ya? Y eran hijos de una sola madre y tenían como 14, 15. Aquí viven varias madres. 14, 15 hijos. Y tú no la veías de lloricas. A pesar del nivel de dificultad en el que vivía, se veían mucho más felices que muchas engendros no masculinos de la actualidad. En ese entonces no había empresas recolectoras de basura. La misma gente tenía que limpiar todo. Y aquí pueden notar, el viejo se casa con una más joven, tienen sus hijos, varios hijos, 5 hijos. Y esta es la realidad por la cual pasamos de este tipo de mujer a esta. Aquí empieza el quiebre.
A partir de los años, cuando empezó la revolución bolchevique, el clan Házaro, Frida era del clan, ¿ya? Una agente, una espía soviética dentro de México. ¿Ya? Se manejaban como un germen maligno. ¿Ya? ¿Ya? Como un germen maligno. Se empezaron a enquistar en cada rincón de la tierra. Empezaron a mostrar mujeres como Elizabeth Taylor, mujeres que mostraban ciertas partes del cuerpo. Ya, la mujer como en ese entonces estaba vestida como te estoy mostrando aquí y al notar de que mostraba sus hombros, escote, los hombres se volvían locos. María Félix, la diva de México. Lucy, de Te Amo Lucy. Mujeres empoderadas, entre comillas. Empezaron a inculcar el sistema un tipo de mujer que se rebeldizaba de a poco contra el marido. ¿Para qué? Para que evitar de que las mujeres tuvieran más hijos. Porque ya el sistema no necesitaba esclavos. O sea, ya tenemos, vienen las industrias, vienen las máquinas. Y una máquina hará el trabajo de 200 hombres. Así que realmente no necesitamos que nazcan tanto goyín, tanto ganado. No, 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 no. Necesitamos destruir la familia, cueste lo que cueste. Y empezaron a inculcar a estas mujeres que trabajaban como asnos, juntamente con sus hombres en fábrica. Ya empezaron a inculcarles gradualmente de que eran mujeres de etiqueta. No se tenían que ensuciar las manos como esa chusma. Y de esa forma fue yéndose al garete cuando empezó los años 60. A partir de los años 50 empezó la destrucción de toda la forma de vida en la actualidad. Para llegar al nivel en el cual estamos en la actualidad, salió a reducir Elizabeth Taylor y una diva llamada Marilyn Monroe. Ya, una mujer que prácticamente fue por así decirlo, una prostituta cultica, una prostituta de élite, y murió con una cantidad de una sobredosis inducida por la CIA por cosas que no se sabe, y por el sufrimiento extremo de lo que es cuando tratan de ser vanguardistas, cuando tú tratas de cambiar el sistema establecido, aquel que es usado como carne de cañón para cambiar el sistema, terminan destruyéndose en el proceso. Esa es la razón que la misma manera como Marilyn Monroe, buen vanguardista en tratar de cambiar el sistema establecido que había funcionado por milenios, pese a sus imperfecciones, enseñarle a la mujer que podía ser una mujer mostrona, que se podía acostar con el uno y con el otro, que no había consecuencia. ¿Qué pasó con Marilyn? Terminó destruida. ¿Qué pasó con Elizabeth Taylor? Terminó destruida. ¿Qué pasó con Lucy? Terminó destruida también y divorciada. Y se casó no solamente con el cubano ya, Ricky Ricardo. Terminó casándose 3 veces más y todas las 3 veces se terminó divorciando. ¿Y por qué salía eso? Porque estas famosas vanguardistas, como de hacer cambio de paradigma de una mujer sumisa en la casa a salir a trabajar, la mujer siempre trabajó, pero siempre tenía una mentalidad de compañerismo y de unión con el hombre. No era porque eran buenos, sino que como no habían opciones, si trabajaban de manera dividida, ella iba a sufrir mucho más y el hombre iba a adaptarse, porque el hombre se adapta a la soledad, se adapta a lo que sea, se adapta a la guerra. El hombre puede vivir años en una trinchera dándose plomo, matándose con otros soldados, demostrado en la primera guerra mundial, que fue la guerra de las trincheras. ¿Ya? Y lo que quiero decirte en medio de toda esta consecución de hechos es que tienes que entender perfectamente que estos cambios de paradigma se instalaron a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial.
para destruir el sistema de valores cristianos que se había fundamentalizado y de esa forma, a través de la perversión, drogadicción que venía en ciernes, enriquecerse mucho más a través de un sistema de antivalores. Porque esta gente solamente los que estaban dominando a través de la religión católica mantenían al rebaño bajo control. Pero estos vinieron no solamente a controlar el rebaño, sino a destruir el rebaño, pulverizar el rebaño, implosionarlo y llevarlo a la devastación. Ya empezaron a poner poses sugerentes, mujeres con el cigarro. El cigarrillo ya no era como los niños que te mostré más adelante, donde fumaban por el estrés de la presión que tenían estos niños, en los cuales realmente tú podías observar de que estos niños fumaban no era por diversión, sino porque por el nivel de llevar una carga pesada que no le corresponde a un niño pequeño. Pero como no había otras opciones, hasta los de teta trabajaban en ese entonces. Entonces ya el sistema dijo, la gente fuma bastante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, enseñarle que tiene que ser como Marilyn Monroe, tener el afro, vestir de ciertas maneras sugerentes, sugestivas y ponerte minifalda, porque anteriormente vestían de esta manera y terminó mostrando las piernas y eso era el boom de aquel entonces. Luego el cigarrillo, de esa manera empezaban a decir de que fumar cigarrillo en el embarazo era bueno para el embarazo y cuestiones así, y las tabacaleras hicieron trillones de dólares precisamente utilizando a las mujeres, induciéndolas al cáncer de pulmones por fumar un tabaco para sentirse empoderadas. Ya. Todo lo que hace la mujer en virtud de cambiar de paradigma, simplemente lo está haciendo como una especie de agente corporativista que en el proceso es explotado precisamente por las corporaciones que dicen defenderlas. ¿Ya? Y así tú podías ver desde los años 50, podías ver mujeres mostrando las piernas, pero no era tan vulgar, ¿ya? Unas poses rebeldes, ¿ya? Mujeres que caminaban con un cierto estilo, ¿ya? Colores coloridos, colores muy vivos, por así decirlo. Y a pesar, cuando llegó a los años 60, 70, con Los Ángeles de Charlie, a pesar de que motivaban un empoderamiento femibolchevique, el femibolchevismo no incentivaba a la masculinización de la mujer. No lo incentivaba. A pesar de que Los Ángeles de Charlie pateaban trasero y golpeaban duro, mira cómo estas son mujeres de los años 50, mira cómo vestían, poses sugerentes en las playas de Florida. Y estas mujeres montaban un carrusel bueno, pero ellas sabían de que no podían montar el carrusel de por vida, entonces tenían que buscar un hombre con el cual casarse y respetarlo y cuestiones así. Lo hacían por conveniencia, porque sabían que si seguían en el carrusel de por vida, como quieren vivir en la actualidad, iba a tener consecuencias irreversibles. ¿Ya? Siempre ha estado prestado a ser traidora de todo lo que sea bueno y que el hombre haya tomado tiempo, exacto, haya tomado tiempo de edificarlo, exactamente. Y tú veías como así las botas de campana mostrando barriga afuera, ya. Teniendo en cuenta esta consecución, Los Ángeles de Charlie, a pesar de que Los Ángeles de Charlie pateaban trasero de hombres, eran mujeres totalmente femeninas, mujeres muy lindas. Y a pesar de todo, les gustaban los hombres. Eran heterosexuales, pero hoy en día incentivan a lo contrario, un lesbianismo político con una misandría tremenda y le decían al hombre empatía, pero ellas no tienen empatía por ningún hombre. Llegaron los 80. Yo les voy a decir algo a ustedes, hijos míos. Los 80 fue la vida loca. No era como tú lo pintas. En los 80 había más drogadicción que lo que hay ahora. Aunque tú no lo creas. Quizás no era de fentanilo y de lo otro, pero a la cocaína, lo que era la marihuana, lo que era el LSD,
Eso, desde los años 60 a los 80, eso fue el boom. Por eso los carteles de la droga en Colombia, Bolivia, parte de Venezuela y parte de Perú también se levantaron con gran fuerza, incluyendo Nicaragua y El Salvador, ya, y Guatemala. Luego vinieron los carteles, precisamente en esta década de los 80, los carteles de la droga se levantaron, pero en forma, porque ya precisamente la sociedad después, tú tienes que notar que si el sistema destruye a la mujer, en cierta manera destruye a la sociedad, porque el hombre tiene un problema, tiene el mismo problema que tenía Adán, que cuando Dios iba a expulsar a Eva del paraíso, Adán prefirió irse con ella antes que quedarse en el paraíso. De la misma forma, este montón de betatas, de betoides, prefieren destruirse tratando de salvar seres irredimibles antes que realmente edificar un sistema funcional que depure a lo inservible. Y llegó Madonna a enseñar, ya esta sí era la etapa, Madonna, una satánica de élite, que se convirtió a una religión innombrable, donde te cortan el prepucio a los 8 días de nacido. ¿Ya? Y luego de esta situación, Madonna le pusieron el nombre de Madonna, precisamente el nombre en alusión a la Virgen María, porque para los sin prepucio la Virgen María era mejor dicho, una carruselera que vendía su cuerpo. Y que Jesucristo no es producto del nacido de por así decirlo, el milagro divino, la inseminación artificial sin ninguna cópula, porque hoy en día una mujer está demostrado que una mujer puede quedar preñada sin necesidad de tener una relación sexual con hombre a través de lo que se llama eh, fertilización in vitro o fertilización artificial. De todas maneras, estos seres que de pronto quizás tal vez eran, uno llama milagro, pero estos son seres con un avance tecnológico en el cual de una manera inocularon en el estómago de una virgen a un ser específico. Pero ellos dicen no, que eso no nació porque era hijo de Ben Pandera. Ben, la palabra Ben significa hijo. Pandera era supuestamente un soldado romano que cabalgaba a María. Y le metió el hijo del cuerno a José. Ya. Pero dile algo en contra de que cómo es posible que después que le quitan el prepucio viene un hombre y le absorbe la sangre del prepucio arrancado al bebé. O sea, me parece algo más infernal que creer en que Jesús nació de una virgen. Entonces vino Madonna, le pusieron el nombre como una ofensa al catolicismo. La Madonna era María. Y le pusieron la Madonna a esta mujer que incentivó a la promiscuidad que están viviendo los seres no masculinos de la actualidad. Ya. Y luego tuvieron los 80, Madonna. Para mí Michelle Pfeiffer era mi crush de niño. O sea, ese era... Yo veía a Michelle Pfeiffer cuando salió como Gatúbela en Batman de Tim Burton. Yo dije, esta mujer es lo más lindo que había en ese entonces. Era divina. Y estas mujeres incentivaron a convertir, allanaron el terreno para que la podredumbre social del sistema de antivalores actuales, donde enemista el hombre con la mujer, perdón, la mujer con el hombre, pese de que hoy en día vive de las subvenciones de lo que nos extraen de los impuestos a los hombres a través de nuestro trabajo. Y aún así el nivel de ingratitud y desprecio por el hombre crece cada día más. Ya. Teniendo en cuenta esta consecución, a partir de los 80 empezaron a mostrar cuerpos, empezó el carrusel de manera brutal, ya, y despiadada. Ya. Luego vinieron los 80, en los 90, cuando Alicia Silverstone
hizo una película de una niña fresita con una afroamericana y ambas eran fresitas y tenían el celular tipo panela Nokia, que es una tremenda, esto parecía le decíamos panela, un bloque de cemento, parecía esos celulares de aquel entonces. Hijas de ricos, de millonarios, ¿ya? Vino Lady Di, la que corneaba al rey Carlos, ¿ya? Y le metió quizás un hijo, el segundo hijo no se parece en nada al rey Carlos, así que la vaina está dura. Entonces, sabiendo este asunto, muchos la ponen como la mujer más santa, mejor dicho, la quieren beatizar, ¿ya? Entonces, o canonizar, como dicen por ahí. Este tipo de mujeres colaboraron, como la mujer de este muchacho, no sé cómo se llama este man que hizo el que trabajó en la cosa. Y como el padre de Star-Lord, como un planeta viviente en Guardianes de la Galaxia 2. ¿Ya? Sí, Raúl, esto queda grabado. Sabiendo esto, lo que quiero decirte a ti, que el daño que tú ves ahora no sale espontáneamente. Esto viene de un trabajo bien coordinado, ya, bien estructurado. Llegó clases de Beverly Hills donde adolescentes tenían empalamiento, intercambio de fluidos, pero tenías que entenderlo porque son adolescentes. Todos los adolescentes descargan las pelotas. ¿Y cuántas adolescentes quedaron embarazadas en esa época? ¿Ya? Y es una cuestión muy cierta. No quieren admitir sus responsabilidades. El ser humano tiene un carácter gregario y estos seres no masculinos mucho más gregarios todavía. Siguen solo tendencia. ¿Ya? Cuando estaba la hija de Steve Tyler, ese era otro bombonzote que me gustaba bastante. ¿Ya? La que trabajó en El Señor de los Anillos. Esta que está aquí, la que está o sea, ese era un bombonzote. ¿Ya? Linda cuando era joven. Oiga, esto era un manjar verla. ¿Ya? Exactamente. Clase de Beverly Hills era promoción de la promiscuidad, lo mismo como Melrose Place. Y esta sociedad gradualmente la fueron destruyendo hasta llevarla a la putrefacción que estamos viendo hoy, donde solamente quieren cabalgar a alfas, dejando a hombres que pese a que tienen casa, carro y todas las necesidades que pueden cubrir, no es suficiente. Tienes casa, carro, una moto, ya tienes un buen empleo, tienes una empresa, una microempresa que te genera grandes ganancias y vive un poquito mejor que el resto, pero aún así no es suficiente. Quieren al hombre del todo multimillonario, aunque no hayan terminado el bachillerato, aunque se vayan, no tengan ni dónde ir al trabajo excepto un bus de transporte público, pero aún así dice que no necesito de ti, que no necesito ningún hombre. Yo no le cocino a ningún hombre y la vez que cuando llega al trabajo los jefes la tratan como basura. Y se dejan insultar de los jefes varones, pero del marido, no es en el marido, pero al jefe hasta le dan los agujeros para mantener el empleo. Porque todo se sabe en esta vida. Bien, luego llegó Britney Spears, ya, Pink, Cristina Aguilera, añadiéndole más sal a la herida. Ya, en los años 2000, por lo menos Eminem le decía su poco de vulgaridad a este tipo de mujeres. Y Eminem siempre vio con cierto odio a este tipo de mujeres. O sea, si tú analizas por qué Eminem es tan... O sea, Eminem es una black pill viviente. ¿Sí me entiendes?
Le gustan las actrices porno, no para tener algo serio, sino para entrar, cabalgar y adiós. ¿Por qué? Porque miren, es un tipo práctico que el haber vivido un infierno con la madre de su hija, ¿ya? Entonces, Eminem es un hombre que le ganó la custodia a la que fue su esposa por ser una drogadicta, ¿ya? Y Eminem, pese a que es un loco también, un vicioso también, es un buen padre. No quería que su hija pues, creciera en un entorno tan destructivo como el de su madre. Y a pesar de todo, Eminem solo ha logrado criar mejor a sus hijas, porque Eminem tiene dos hijas. Creo que tres porque adoptó una más. Eminem logró criar en medio de su loquera, su drogadicción, crió mejor a sus hijas, que ahora por la moda del progresismo actual, una se volvió hombre trans, pero eso es un tema aparte. Pero Eminem ha logrado ser mejor padre y madre para sus hijas que la madre que tenían anteriormente. Porque si ellas se hubieran quedado con la mamá, hoy esas niñas estuvieran perdidas, embarazadas y quizás metidas en cualquier mundo de drogadicción. ¿Ya? Teniendo esta situación, Jennifer López, imagínate, Paris Hilton, ¿ya? Cristina Ricci. Me acuerdo que hacían reality show, más que todo la Paris Hilton, donde enseñaban a ser mujeres que no servían para nada, no saben ni cocinar el agua. Y fueron de esa manera metiendo en la cabeza a la mujer de que cocinar, lavarse la ropa así mismo, era un acto deplorable, un acto deslesnable. ¿Ya? Ay, no, que a mí me rara que yo lavar mi ropa. No, por Dios. Deja meter a los inmigrantes para que hagan el trabajo sucio que nosotros no queremos hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Y este tipo de entes no masculinos que anteriormente tenían 20 y hoy en día tienen 40 son los que destruyeron, colaboraron para la destrucción de la sociedad actual. Jessica Alba hoy en día está enmurada, ya. Eran íconos sexuales al principio de 1999, 2000, envejecieron bastante mal, exactamente. Hoy en día te enseñan que tienes que aceptar, mira cómo eran las mujeres de aquel entonces. Cuerpos fitness, delgados, pero hoy en día tienes que aceptar cuerpos reales como estos cuerpos como yo no sé, como que son máquinas, que unos cyborg. ¿Ya? Aquí está la mujer de David Beckham, Pink, Cristina Aguilera y una de las cantantes del grupo donde estaba Beyoncé. No me acuerdo ni cómo se llama ese grupo. Que se llama la Destiny Child. Entonces, ¿cómo es posible que pasamos de esto, mujeres bien físicamente bien concertadas desde los años 90, a tener que tú bajar los estándares, aceptar esto? Esto es pasable. Pero luego viene esto. Cuerpos reales. Yo no sé como que las mujeres que hacen ejercicio y se mantienen físicamente en forma no son reales, como que son cuerpos irreales. ¿Ya? Tienes que aceptar cuerpos reales. Pregúntale a estos cuerpos reales si aceptarían un hombre panzón, ¿ya? Gordo, ceboso, y te dirán que no. Cuerpos reales. Y son las que pretenden que con cuerpos reales tienen que levantarse hombres hipermusculados con cuerpos venosos, ¿ya? Y con mucho dinero. Porque son el estándar, son el premio de consolación. ¿Ya? Y tienes que aceptarle así como son. ¿Ya? Claro que sí. Uy, sí. Qué bella la vida, ¿no? Pero pregúntale si aceptarían un hombre obeso, te van a decir no.
porque todos esos estándares que yo no quiero someterme, los hombres tienen que someterse a ellos. Y ese es el mundo en el cual estamos ahora, caballeros. ¿Ya? El mundo se convirtió en un medio viviente, ¿ya? Mostrando, ay, mira, mira, amiguis, tengo celulitis, amiguis, soy celuliposa, igual que tú, ay, sí, sí, cuerpos reales, uy, mis cojones, mira, los cuerpos reales. Y este es el punto máximo que quiero llegar. Este hombre calvo con una pose como de... Hombre calvo. Con una pose de queriendo que recibir el masaje prostático con el dedo sin uña. Completamente hombres betaizados. Nadie está pidiendo cuerpos perfectos, pero hombres que betaizados. Tú le ves la actitud, hombres realmente totalmente betas. ¿Ya? Que se conforman con bultos de manteca, con ballenas, con elefantes, andantes, ya deconstruidos. Y ese es el mundo actual, un mundo de mierda. Y bueno, caballero, esto es lo que quería decir por el mundo, esta es la historia del mundo real. Siempre he tenido presente, nada de lo que tú ves en este mundo, ya, nada de lo que tú ves en Muchos este me mundo, dicen. nada de lo que tú ves en este mundo, por así decirlo, nada de lo que tú ves en este mundo tiene una connotación que nació de la noche a la mañana. Todo es un cambio gradual. Y bueno, caballeros, este es tu canal Verdad Desencriptada. Eh, Me voy a trabajar. Hoy no pude dormir muy bien, me levanté como a las 4. Y bueno, caballeros, tengan presente una cuestión, y es la siguiente. Ustedes tienen que seguir la lógica, la razón. No creas en lo que te digan. Busca la manera de descubrir, investigar cómo era el mundo anteriormente. La mujer desde siempre ha trabajado en canteras, trabajado en fábricas, siempre ha trabajado desde el siglo XIX cuando vino la revolución industrial. Que decidió por conveniencia quedarse en casa a cuidar a los niños mientras el hombre con el sueldo que anteriormente el sueldo de un hombre alcanzaba para mantener una familia. Hoy ni siquiera el sueldo de la mujer y el hombre juntos pueden solventar todas las necesidades. ¿Ya? Y esa es la realidad en la que estamos viviendo. Te mienten, te dicen de que, ay no, la mujer de aquel entonces no trabaja, solamente se quedaba para lavar los platos, lavar la ropa, ya de manera manual, criar a los hijos. No, no, papi, no, 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 no. Yo te mostré de que desde niños, tanto hombres como mujeres trabajaban duro. Lógicamente, a las niñas no la metían en una cantera o en un pozo para extraer carbón, ya. Porque el nivel de trabajo forzado físico era bastante duro. Entonces, esas son cosas por las cuales tú puedes notar una realidad perenne y fehaciente. Te estoy mostrando cómo darle argumento a esas farsantes que solamente viven adoctrinadas por lo que dicen en la universidad, pero no comprueban nada, no se salen del camino del rebaño. O eh, siguen manteniendo el discurso por conveniencia, porque les conviene a que el discurso esté así. ¿Ya?
Les conviene que el discurso esté así. La diferencia en los tiempos de antaño comparado con la Damier que lamentablemente vivimos hoy en día. Vivimos una época en que la tolerancia pasó de ser una virtud a ser una debilidad, exactamente. Y anteriormente nuestros ancestros eran belicosos, se mataban a machetazos por el Partido Liberal Conservador, se mataban en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los diversos conflictos internos que cada país vivió en aquel entonces. Lo que te quiero decir en medio de todo esto es que una realidad fehaciente es de que la historia es falsa. Nos mienten en la cara y se burlan de nosotros. ¿Cómo tú me vas a decir que privilegio masculino cuando los niños trabajaban en minas de carbón desde la edad de 8 o 7 años y algunos morían enterrados ahí, los dejaban enterrados ahí? ¿Qué clase de corazón infernal tiene que ser para no entender de que nunca hemos tenido privilegios, sino del morir, ya sea trabajando, morir en guerra o morir del hartazgo de no seguir viviendo en un mundo que siempre ha estado en nuestra contra? Los controladores del sistema saben que nuestro punto débil es a través de la sexualidad. Y por eso tenemos que ser resistentes a dichas tentaciones que solo significan nuestra perdición. Exacto. Frida empezó el reinado de Lidia. Saludos para Monje Mitou. I Hate Diving 2. Para Kanji, Pedro. Con tanto margina en el mundo de la actualidad, ellas se sienten confiadas de que todo hombre hará fila por ayudarlas en sus necesidades o más bien sus caprichos. Ignorar a la germo, solo somos algo demasiado bueno para ellas. Descendemos espiritualmente al tener contacto con esas entidades del mal. Exactamente. La ventaja de este mundo avanzando, va a seguir avanzando hacia solo sabe Dios qué cosa. Con el paso del tiempo parece empeorar. Solo nos queda sobrevivir y readaptarnos a la nueva realidad mientras estemos vivos. Probablemente de verdad nos estemos acercando a una distopía cyberpunk cuya principal característica, mientras más alta tecnología, más baja la humanidad y sus valores. Nunca hemos tenido privilegios, solo nos usan de carne de cañón, peones, bujías para los sueños y deseos del orden mundial. Exactamente. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen buenos tiempos hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles. Este ciclo se repite eternamente. Por eso siempre el auge de un imperio y termina el imperio arruinado. Y es precisamente por la marginización, homosexualización y flojera y pereza de los ciudadanos al no hacer nada por la vida mientras viven siendo dependientes de sus padres. Niños de 10, 9 años ya estaban trabajando como mulas. Y hoy en día muchos de 30, 25 años, 20 años no quieren hacer nada por la vida y quieren que papá y mamá los mantenga de por vida. ¿Es justo eso? Pues no. La fruta de hoy, haraganas, divas, rabándola y vagabunda. Pero mi abuela pasó de la guerra civil española con 3 hijos y con mi abuelo en el frente. Esa mujer era dura como el acero, con valores, hoy fulminaría a los ejércitos, exactamente. Y hay algo que yo quiero dejar en claro, la mujer de antaño se caga y se mea por encima de la actual.
La mujer de antaño, sin subvenciones gubernamentales, sin lloriqueo, sin voto, sacaban adelante si quedaban sin maridos, sacaban adelante solas, verdaderamente con el sudor de su frente a sus hijos. Así que, caballeros, saludos para todos ustedes. Me retiro. Así que muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, caballeros.